Quiero que vayamos a la Biblia, por favor, ya comenzamos a predicar. Que vayamos a la Biblia, al libro de Primera de Corintios, capítulo 13. Hablamos un poco el viernes acerca de este capítulo, pero hablamos de los últimos versículos. Ahora vamos a comenzar con los primeros versículos, ¿verdad? Creo que, como les repito, la iglesia es muy, muy importante que aprendamos y que veamos el verdadero significado de lo que es ser un cristiano o de lo que es ser un evangélico, como usted lo quiera llamar. Leemos entonces, busquen su Biblia, por favor. Acuérdese, traiga una Biblia siempre. Y hay algo muy interesante que comienza diciendo como un subtítulo. Si usted tiene una Biblia Reina Valera, ahorita lo leemos juntos, ¿sí? Si usted tiene una Biblia Reina Valera, siempre regularmente le aparece así como arriba como un título, ¿verdad? El verdadero amor de Dios, el amor de Dios. Pero algo muy interesante que me llama la atención al inicio del capítulo de Primera de Corintios, capítulo 13, que es conocido dentro del Evangelio, dentro de la Biblia, como el versículo del amor. Entonces aparece algo y dice, escribiendo así, dice la preeminencia del amor de Dios. Vamos a leer ahora, pero quiero explicarle esto. Diga conmigo la preeminencia. ¿Sabe lo que significa la palabra preeminencia del amor de Dios? La palabra preeminencia significa una cualidad o un estado de ser superior o destacado o sobresaliente en comparación a otras cosas. Quiero explicarle esto para podernos meter a la escritura. ¿Qué es entonces la preeminencia? Es una posición o un estado de ser el mejor o el más destacado. ¿Cuál es la definición de esta palabra cuando se le puso como un título? Ahí no es un versículo, es como un título antes de iniciar el capítulo. Es la superioridad o excelencia. Esta definición se destaca la idea de sobresalir por encima de otros en términos de cualidad, importancia o influencia. ¿Por qué le quiero explicar esto? Porque antes de que el apóstol Pablo comenzara a escribir este famoso capítulo, que es el capítulo donde la iglesia deberíamos de empaparnos y poder entender esto, él lo único que quiso dar al darle un título, o el escritor, el que tradujo la Biblia, fue decir, vamos a hablar de lo más importante. Por eso le leí las cualidades o los significados de la palabra preeminencia, que quiere decir que es lo mejor, que es en un autoestima, que es lo más alto, que es lo sobresaliente. Diga conmigo, el amor, mucho amor, estamos en el mes del amor por lo menos. El amor es lo más alto que tenemos, es lo más sobresaliente, debe de ser en nuestras vidas lo más importante. Vamos a aprender hoy a través de lo que vamos a estudiar, que nosotros tal vez siempre hemos pensado que para el evangelio lo más importante, entendemos que es Jesús, pero Él es y Dios es amor, ¿verdad? Diga conmigo, Dios es amor, ayúdeme a predicar. Dios es amor y hablamos del amor, pero vamos a hablar otros puntos muy importantes hoy. Jesús se entregó por amor. Y después de todo esto, nosotros tenemos ciertas características o ciertos puntos dentro de lo que nosotros conocemos como el evangelio o el ser cristianos, y entonces nosotros los ponemos como más prioridad y muchas veces olvidamos lo verdadero que significa o la esencia del evangelio, que es Dios y es el amor, porque Dios es amor. Amén. Bueno, le dije que íbamos a leer, leamos. ¿Estamos ahí? ¿Tenemos una Biblia? Si no, ¿qué pasó? Se fue. Saque su Biblia. Por eso le digo, traiga Biblia, porque usted está confiado en ver en la pantalla. Algo pasó. Leemos entonces. ¿Tiene Biblia? Por favor, saque la Biblia, celular, lo que sea, pero tenga Biblia, por favor. ¿Ya ve? Dice Primera de Corintios capítulo 13, verso 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe.
Verso 2, leamos 3 versos acá, porque vamos a centrar el mensaje acá. Y si tuviere profecía, lea conmigo, lea su Biblia. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, digan todos conmigo, si no tengo amor, nada soy. Mire lo que estamos leyendo. Yo creo que con solo esta escritura, leer esta escritura, está tan poderosa que podemos entender la esencia y lo que verdaderamente vale la pena. Leamos el 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, ¿qué dice el resto? De nada sirve. Fíjese que en el primer verso el apóstol Pablo habla y dice que si él no tiene amor, no importa todo lo que pueda tener, se va a volver como un metal que no tiene sentido la vida. Y en el segundo verso, aunque vamos a estudiar cada verso, pero le voy a dar la introducción así. En el segundo verso dice: puedo tener todo lo que sea necesario, toda la fe del mundo, y puedo tener esa fe que levanto a los muertos y hago tantos milagros, y puedo tener todo el conocimiento, la revelación que pueda tener, pero si no tengo amor, y él se describe a sí mismo, no soy nada. Wow, qué tremenda la palabra de Dios, ¿verdad? Estamos leyendo la palabra de Dios. Y en el tercer verso que leímos, él se describe y él comienza a decir: aunque yo me entregase, aunque lo vamos a estudiar, lo quiero introducir ahora. Y él dice: aunque yo entregase todo, aunque me entregara completo, aunque diera todos mis bienes, y yo mismo, yo mismo personalmente me sacrificara. Y entonces él dice lo mismo: pero si no tengo amor. ¿Cuál es la frase que aparece en ese verso? Lea conmigo, ¿cuál es la frase? De nada sirve. Qué tremendo. Yo creo que con esas 3 frases de al último podemos aprender y podemos entrar un mensaje que pueda transformar nuestra vida, que pueda cambiar nuestra vida, amada iglesia. Porque vea esto: vivimos o estamos viviendo tiempos donde el verdadero amor se ha confundido. Y lo más triste es que el ser humano se lo ha permitido. Nosotros como seres humanos, y aún nosotros como conocedores del Señor, como hijos de Dios que hemos recibido la verdad, hemos permitido a veces estas cosas. ¿Cuáles cosas, pastora? Bueno, vamos a aprender todos juntos, vamos a aprender hoy. Hemos confundido el amor. Hoy no lo podemos expresar, que de hecho nos vamos a meter bien así directo de una vez, que de hecho el ser humano, y como le digo, y aún el Hijo de Dios, cae en estas tentaciones, en estas situaciones. ¿Cuáles, pastora? De usar lo que el mundo ha creado, de usar la inspiración de un hombre quizás que bajo las influencias de las drogas, o bajo la influencia o bajo un pacto satánico escribió una canción o escribió un poema, y ahora la gente lo toma y lo expresa y lo manda para expresar amor. ¿Está conmigo? Me estoy conectando. Porque es bien triste ver al ser humano conocedor de Dios que aún tiene que mandar una canción secular para expresar el amor. Ahora sí me di a entender mejor, ¿verdad? Que aún tiene que tomar una frase que a alguien se le ocurrió bajo saber qué influencia, que no fue la influencia del Espíritu Santo, para enviar una frase y demostrar el amor. Pero ¿qué tal? ¿Cuántos corazones, cuántas caritas tristes, cuántas cosas envías por el teléfono para expresar el amor? Que fue creado no bajo la influencia del Espíritu Santo, sino bajo un mundo caído, bajo un sistema secular. ¿Por qué caemos en esto? ¿Y por qué hemos llegado a expresar el amor de esta forma? Porque no estamos empapados del verdadero amor. Un hombre y una mujer que está lleno del amor de Dios no necesita recurrir a métodos, ni copiar a nadie, ni agarrarle a nadie, sino va a saber expresar el amor con sus propias palabras.
Dígale a su hermano, no deja de andar mandando caritas. Escribí, decí, habla lo que verdaderamente tenés adentro. Y cuando hablo de esto, no solamente me refiero entre el amor, entre el amor entre pareja, sino entre el amor entre hermanos. Ahora ya no le podemos decir a alguien te amo en palabras, pero le decimos Q, ¿cuál es la otra? Le manda 2 letras y ahí la tiene que traducir para saber que le está diciendo te quiero. Cuando podemos dar un buen abrazo y expresar el verdadero amor que tenemos, ¿sí? Cuando hay amor verdadero, no se necesita copiar a nadie. Dígale a su hermano, no necesitas copiar a los que dan poemas, a los que expresan, porque no sabemos bajo qué influencia. Cuando tenés el amor de Dios y Dios vive en ti, no necesitas expresar nada. Vas a ser genuino, vas a sacar lo que tú sientes, lo que tú traes, porque el verdadero amor se ha posado en tu corazón. Otra cosa que estamos viviendo en estos tiempos, que el mundo, cuando hablamos del mundo, hablamos de las personas que tal vez no les sirven y no conocen al Señor, porque todos vivimos en el mundo, ¿verdad? Las cosas que se practican. El mundo ha expresado el amor a través del sexo. La gente piensa, oh, me gustó esta chica, la moda que está hoy, acostarme. Me gustó este chico, me gustó esta mujer, y facilitamente se acuestan con cualquiera y expresan el amor a través del sexo, a través de esto. Estamos aquí, iglesia. Y bien fácil, no se valoran, no saben quiénes son, expresan el amor a través del sexo. El mundo expresa el amor así, pero eso no es el amor. El amor es otra cosa. Diga conmigo, el amor es Dios. Y cuando tengo a Dios, tengo un verdadero amor. No necesito eso. Y mire, lo más triste es que la gran parte también de la iglesia lo está haciendo, y la iglesia está tan confundida como lo está el mundo. Y la única diferencia es que el mundo trae el amor hacia la carne, hacia las pasiones desordenadas, y la iglesia a veces lo está trayendo hacia la espiritualidad. Hoy yo le voy a enseñar algo muy fuerte. Míreme feo, póngame atención. Cuando yo hablo de la espiritualidad, no estoy hablando de que usted sea santo, de que usted se guarde para el Señor, de que usted le sirva. Estoy hablando de una espiritualidad que no existe en realidad, que nos lleva hacia ser religiosos. Me estoy metiendo muy rápido, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál es la espiritualidad de una persona religiosa? Está juzgando a toda la gente, está juzgando lo que todos hacen y se está creyendo más espiritual. Y de esa manera se pasa atrayendo a cualquiera. Porque a veces la religiosidad nos enfoca más en lo que vemos por fuera, más que en la verdadera necesidad que un ser humano puede tener en el corazón. Aunque no me digan ni ouch ni nada, vamos a ver si me puedo dar a entender con esto. En la religión se vive juzgando, se vive criticando, se vive viendo lo de afuera, pero no lo que está adentro. La verdadera necesidad del ser humano no es lo que trae por fuera, es la necesidad de ser amados. El evangelio tiene que ver con amor. Podemos juzgar y podemos ver lo que una persona puede tener afuera, pero si no somos capaces de poder discernir la necesidad que la persona tiene adentro. A veces nos vemos normales, los vemos bien vestidos, pero hay una necesidad dentro del ser humano que solamente el amor de Dios puede cambiar, puede transformar. Y nosotros a veces apuntamos a las necesidades o a los defectos que vemos en el ser humano, pero no somos capaces de ir y mostrar el verdadero amor. Iglesia, Dios nos está llamando como remanente a empaparnos y a entender cuál es el verdadero significado del evangelio. El verdadero significado del evangelio es amor, porque por amor somos capaces de cualquier cosa. Cuando uno ama, uno está dispuesto a cualquier cosa. En la religión, ya le leí esto.
Mateo capítulo, todavía vamos a regresar a estudiar los versos que leímos al principio, pero en Mateo capítulo 24, verso 12, hay una escritura que nos muestra y nos dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfría. Porque cuando no hay amor, hay maldad. Diga conmigo, lo contrario al amor es la maldad, es la indiferencia. Pero cuando hay verdaderamente amor, no hay maldad. Dios está llamando a un remanente que se desintoxique de la maldad, que saque todo esto y que comience a vivir en amor. Estamos aquí, los miro raros hoy. A veces cuando la maldad sale de nuestro corazón, el amor se enfría en los seres humanos, y una persona que saca maldad de su corazón definitivamente no tiene el amor de Dios. ¿Estamos aquí? Sí. No sé por qué siento como que no estamos aquí. No sé si usted ya casi se va a volar con Cristo. ¿Sí? Cuando nosotros, mire, esto sucede cuando nosotros ponemos los conceptos equivocados, o los conceptos o el montón de reglas. La religión es un montón de conceptos y de reglas, y no le estoy diciendo que seamos liberales, pero ¿de qué nos sirve ser muy religiosos y no tener amor? Mantener a un pueblo herido, mantener a la gente herida, mantener a la gente asustada, mantener a la gente con nada. En estos días he escuchado, bueno, vino de mi casa. Tuve la oportunidad de escuchar algunas cosas que le sucedieron a mi hija, y lo voy a decir públicamente porque es mi hija. Y me regaña, ¿para qué dijiste eso? Pero está bien, la aguanto. Tuve la oportunidad de escuchar que entre cierta edad de ella hubo gente con un corazón, y no estoy diciéndolo para vengar, lo estoy diciendo para ejemplo, que tengamos cuidado lo que hablamos y cómo actuamos cuando no tenemos el verdadero amor. Ella me contaba que entre cierta edad, entre sus 9 y sus 12 años, personas empezaron a decirle: si tú no eres una buena cristiana, si tú no eres una hija de Dios, te vas a ir al infierno y no vas a poder ver a tu papá. Si usted es nuevo, no sabía, pero mi hija su papá se murió cuando ella tenía 7 años. Y ella ha crecido en la iglesia, ella ha estado allí. Pero hubo gente que la perseguía. ¿Por qué? Porque era una niña que jugaba en el parqueo de la iglesia, porque era una niña que corría con sus amiguitos, porque era una niña que se reía. Si así no te portas bien por ser hija de la pastora, te vas a ir al infierno y no vas a ver a tu papá. Cuando ella me contó eso, me dolió tanto, porque dije: ¿cuáles son los conceptos del amor? Y no estoy predicando de esto por eso, pero salió en el tema, se lo quiero contar. Que tengamos cuidado cómo nos referimos a los niños, cómo nos referimos a los jóvenes, cómo tratamos a los jóvenes, porque puedes dañarle su fe, puedes hacer que el amor que ellos tienen por Cristo se enfríe. Cuando sacamos, yo cuando ella me intentó contar esto, yo empecé a decir: ¿por qué no me dijiste? ¿Cómo puede haber alguien tan malo de corazón que acuse a una niña porque juega o porque corre, porque ni siquiera estaba haciendo maldades ni desobediencias, y decirle a una criatura: te vas a ir al infierno, y acusarla todavía con su papá? Eso requiere tener maldad en el corazón, señores. Dígale a su hermano: cuidemos cómo tratamos a la gente, cuidemos cómo miramos a la gente, porque el Señor dice que en aquel día vamos a llegar delante de Él, vamos a llegar y le vamos a decir: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos grandes cosas, Señor. Y el Señor le va a decir: apártense de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Y ellos se van a sorprender y le van a decir: Señor, nosotros nunca te hicimos nada. Pero el Señor les va a decir: por cuanto no lo hiciste con uno de mis más pequeños, tampoco lo hiciste conmigo. El evangelio se trata de amor. Pero ¿qué tal si vamos más allá? Cuando el Señor le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta: sí, Señor, te quiero, te amo. Y él le dice: si me amas, apacienta mis ovejas, cuida a mis hermanos, cuida a mis hijos, cuida a los corderitos. Y le pregunta 3 veces. Y yo, mientras estudiaba esto, pensaba: el verdadero significado y la esencia del evangelio es el amor, señores. Y si no tenemos amor, vamos a parecer un metal.
Vamos a ir por la calle o por la vida dañando corazones. Hoy tenemos tanta gente herida. Y pues sí, juzgamos, ¿verdad? Ay, ¿por qué es tan inmaduro? ¿O por qué él quiere? Pero a veces son nuestras acciones. Y cuando nuestras acciones tienen que ver por la falta de amor. Ay, pero es que yo sí amo. Si amamos, cuidamos. Si amamos, vamos a marcar una diferencia. Lo más importante de todo entonces tiene que ver con el amor. Este reino, hablando del reino de Dios, nació en amor. Porque hubo uno que se entregó por amor, que es Jesús, y derramó hasta la última gota de su sangre. Y de ahí nació el evangelio. Sin derramamiento de sangre, sin un Cristo crucificado en una cruz derramando su sangre, no hay salvación y no hay evangelio. Así que este reino, el que Jesús vino a establecer, en el que nosotros como hijos de Dios vivimos o estamos, nació del amor. Este reino, que es el evangelio, se sostiene por el amor. Porque si no hay amor, no se sostiene. ¿Estamos aquí? Este reino tiene un destino de amor. ¿Cuál es el destino de amor? ¿Cuál es nuestro futuro? ¿Cuál es nuestro destino? Nuestro destino es encontrarnos con aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, y tal vez poder llegar ante su presencia y poder ver las heridas, poder ver las marcas, porque la Biblia lo describe, que vamos a llegar ante él y vamos a poder recordar, ver las marcas en sus manos, las marcas en sus pies, tal vez en su espalda, lo que él hizo por amor. Entonces, amada iglesia, el que pretenda ser ciudadano de este reino tiene que vivir en amor. Le voy a agregar otra cosa: tiene que vivir y morir en amor. Tiene que, la vida aquí la vamos a vivir y vamos a llegar en amor. Es tan fuerte el amor que el último verso del capítulo 13, porque nos vamos metiendo, yo ya los leí, el último verso del capítulo 13, en el 13:13, el apóstol Pablo finalizó el capítulo diciendo: y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Tres cosas interesantes que permanece. A veces nos enfocamos en la fe y perfecto, tenemos que tener fe porque por fe es el evangelio. Pero si tienes toda la fe del mundo y no tienes amor, vamos a meternos un poco. Entonces dice: y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos, ¿qué es? El amor. ¿Por qué es el mayor de ellos? Porque hoy nosotros, para vivir en esta tierra y para mantenernos, necesitamos fe. Dale un codacito, tóquele el hombro, dígale: tú necesitas fe. Tú necesitas fe para caminar en esta tierra. Tú necesitas fe para recibir un milagro, para ser sano, para tener una posición económica. Necesitamos fe, señores. Pero la fe se va a acabar, como se van a acabar las profecías, como se va a acabar todo. La fe es para bendecirnos a nosotros. Primero, la fe es para ser salvos. Por eso es que la Biblia dice en primera de Romanos, en Romanos 9:10 o 10:9, que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, y todo esto lo hacemos por fe, para ser salvos. Y la fe nos sostiene, la fe nos va a bendecir, la fe bendice a nuestra familia. Entonces el verso dice que también vive la esperanza. ¿Qué quiere decir la palabra esperanza? La esperanza es la espera, una esperanza que tenemos de ver el rostro del Señor un día, de escuchar la trompeta, o aún si estamos muertos y nos vamos antes con el Señor, poder escuchar esa trompeta y poder ver el rostro del Señor. Eso es esperanza.
Tenemos una esperanza viva. Y se va a desaparecer. El día que ya no estemos en la tierra, el día que volemos, ya no vamos a necesitar fe. En el cielo no necesitas fe. Dígale a su hermano, no necesitas fe en el cielo, necesitas fe aquí. Cuando vayas al cielo no necesitas esperanza, porque el día que el Señor nos llame a su presencia, sea que vivamos o sea que muramos, que podamos volar al cielo, no necesitamos más esperanza, porque la esperanza es una promesa por cumplirse. Señores, pero el amor va a permanecer para siempre. Por eso es que el escritor de este libro, ¿y sabe quién escribió este capítulo? Lo escribió el apóstol Pablo. Y Pablo fue malo, como muchos de nosotros. Yo espero que ya no seamos malos, ¿verdad que no? Algo malo somos todavía, ¿verdad? Porque cuando no amamos a nuestros hermanos, todavía tenemos un nivel de maldad. Pablo fue un perseguidor, fue un religioso, mataba por la religión. Porque de hecho, les digo, se cree que el 85% de las guerras en todo el mundo es por el motivo de la religión. La religión mata, por la religión la gente se hace enemiga. La gente no se habla. Si no eres como yo, no te hablo. Si no crees como yo, si no vistes como yo, no te voy a hablar. Y eso es el nivel acá, chiquito. El nivel mundial, la religión, la gente mata, pero disfrazado. ¿Sabes qué? Yo corrijo o yo critico o yo digo porque yo amo. Señores, el que ama no critica. El que ama bendice. El que ama levanta. El que ama sostiene. El que ama ayuda. El que ama no anda juzgando ni viendo los errores. El que ama abraza para levantar, porque usted sabe que una muestra de amor puede transformar un corazón. Aleluya. Entonces, por eso el capítulo del amor termina diciendo que todo va a pasar, pero el amor va a permanecer para siempre, porque el amor es Dios. En la religión no hay amor. Por eso es importante que nosotros entendamos que como hijos de Dios, nosotros no tenemos una religión. ¿Cuántas veces le han preguntado a usted de qué religión eres? ¿Alguien le ha preguntado? Y usted, de la cristiana. ¿Cuántos han respondido así? ¿Sabe lo que yo le respondo a la gente? Le voy a enseñar mi secreto. Oh, no, yo no tengo religión. Yo solo tengo una relación con Dios. Hay una diferencia de religión a relación. Un religioso es malvado, perdóneme, pero Jesús lo dijo. Y Jesús les dijo a los fariseos, eran súper religiosos. Pablo, cuando era religioso, Pablo dijo, yo era fariseo de fariseos, perseguidor de la iglesia, los mataba y los destruía y hacía todo mientras fue religioso. Pero cuando recibió el amor de Cristo, empezó a amar y ahora decía, estoy dispuesto a entregarme por ustedes, Colosenses. Y de hecho llegó a decir en alguna ocasión, por ustedes, Corintios, sufro dolores de parto. Eso es el amor. Un hombre que experimentó los dos ángulos vino a amar. Las mujeres que han parido, esa es la palabra correcta, saben lo que duele, ¿verdad que sí? Los hombres pues no entenderán de esto, pero las que hemos dado a luz sabemos lo que duele. Y Pablo dijo, por la iglesia, por amor a ustedes, sufro dolores de parto. Pablo se devanaba. Una mujer en labor de parto se devana y duele. Lo bueno es que aquí le ponen inyecciones y medicina, pero las que parieron allá en nuestro país a la brava, desmayadas quedaban y todo, porque duele. No te asusto, ¿verdad, hija? Tú te estás preparando. Duele, te devanas y te dicen respira para calmar el dolor. Pablo dijo, así sufro por ustedes, Corintios. Ay, en una ocasión, me gusta lo que Pablo decía. En una ocasión Pablo dijo, ay Dios, ¿quién les enseñó a irse para atrás? Y ya iban caminando bonito, ya iban entendiendo cuál es el verdadero propósito del evangelio. ¿Y quién les vino a meter otro engaño? Yo les podría decir eso, esas redes sociales que les andan metiendo cosas.
Y ahí te va caminando bonito en amor y de repente empieza a escuchar ese montón de tonteras que dicen ahí y para abajo otra vez. ¿Sí sabe? Ese montón de tonteras que esa gente que se dedica a criticar a las iglesias, a criticar a los ministros y se hacen pasar con una gran santidad y un acto de fe. Señores, eso la mayoría de ellos son satanistas, son brujos que quieren destruir la iglesia y los hijos de Dios, como no aman, compartiendo. Vea de dónde viene el contenido y cuídese de no ser partícipe de compartir cuando se está criticando a un siervo de Dios. Ay, pero anda mal. Eso a usted y a mí no nos interesa. Él va a entregar cuenta si anda mal. El ser humano que anda mal va a entregar cuenta. Nosotros amemos. Ay, los miro muy serios. Les voy a invitar un taco al final. Nosotros debemos de aprender a amar. Cuídese de no andar compartiendo cuando se anda hablando mal de una iglesia. ¿Sabe que yo no sé si mi papá tal vez vaya a ver esto, pero yo me peleo con mi papá? No sé cómo decirlo, porque a veces me habla y me dice: no, es que este pastor de aquí, no voy a la iglesia porque este pastor anda mal, no voy a la iglesia porque el otro, fíjate que hizo esto, y el otro, fíjate. Le digo: mire, por favor, si me va a hablar de los pastores, no me hable, porque así también la gente habla de mí y yo no voy a ser partícipe de estarle oyendo esto. Entonces, cuídese que le vengan a hablar mal de alguien. Si usted tiene amor, enséñele el verdadero amor. No me quiero salir del tema, ¿ok? No se meta en eso, por favor. La religión, los cristianos no tenemos una religión. Los cristianos debemos de ser gente que está llena de amor. La próxima vez que le digan cuál es tu religión, dígale: no tengo religión, tengo el amor de Dios en mi corazón. Pero eso sí, que se mire, señores. No vaya usted ahí que trae el corazoncito ese o el diseño ahí del cristiano y anda peleando, sacándole el dedo por allá a la gente y maltratando. Eso todavía le hace falta amor. Que la gente dice: soy cristiano, pero anda peleando. Ay, y en su trabajo ni se diga cómo la llaman a usted. Así que nosotros debemos de experimentar el amor. Y volviendo un poquito a los primeros 3 versículos que leímos, en los primeros 3 versículos habla de 5 características. Las vamos a llamar características o tendencias, o no sé cómo las queremos llamar en esto, que habla de lo que verdaderamente la gente que tiene amor. Y veamos lo primero, ¿verdad?, que leímos. Como Pablo, voy a regresar, aunque ya lo leímos, voy a regresar al verso 1. Como el apóstol Pablo dice: si yo hablase lenguas humanas, o sea, si hablara muchos idiomas, pues, y angelicales, lenguas espirituales. El hablar en lenguas no es la muestra de que tenemos amor. Es bueno hablar en lenguas. Y Pablo dijo: hablen todos en lenguas. Yo hablo más lenguas que todos. Si él expresó eso, y aquí en este capítulo él dice: yo puedo tener y hablar todos los idiomas del mundo. Y miren, hablar lenguas todos los días. Yo oro mucho en lenguas, y yo siempre le digo a la iglesia: reciba el bautismo del Espíritu Santo y hable todas las lenguas que pueda, porque la Biblia dice que recibe edificación y que el que habla en lenguas habla con Dios directamente, misterios. Pero Pablo dijo: yo puedo hablar de todo esto, pero si no tengo amor, no funciona así. Entonces, la primera característica que nos aparece aquí en el versículo 1, es alguien carismático. Y carismático quiere decir, o se refiere, según el diccionario bíblico, quiere decir los dones del Espíritu. Una persona carismática su significado es que puede tener el regalo o los dones del Espíritu. Nosotros, lo que Pablo estaba diciendo: puedo tener todos los dones del Espíritu. Oiga, ¿cuántos tienen los dones del Espíritu? Le voy a explicar para que no se me quede viendo raro de dónde saqué eso. La palabra carisma, o el término carisma o carismático, proviene del griego, que es carisma, que significa don o regalo. En el contexto bíblico se refiere a los dones que el Espíritu Santo otorga a los creyentes para beneficio de la iglesia y la comunidad.
Lo busqué en el diccionario, ¿ok? Entonces, escuche esto. Podemos tener todos los dones, porque Pablo está hablando de cierto nivel de dones que tenía ahí. Pero si no tenemos amor, no pasa nada, porque los dones son irrevocables. Pero los dones nos sirven para bendecir a la iglesia, para bendecir a nuestro hermano. Pero si no tenemos amor, podemos tener todos los dones y no va a funcionar. Le quiero leer estas notas que escribí. Esta es la tendencia de alguna parte de la iglesia, del conocedor de Dios, es de poner los dones del Espíritu antes que el amor. Entonces la gente dice: yo tengo muchos dones, y no se enfocan en lo que verdaderamente es la esencia del evangelio, que es el amor. No me vaya mal a entender. Tener dones es bueno, porque se edifica la iglesia, se edifica usted. A hablar en lenguas, como leímos, es bueno, usted se edifica. Pero si no hay amor, no funciona, no va a servir. ¿Por qué? Porque a veces las personas que tienen muchos dones, gracias a Dios los han recibido, porque el don es un regalo de Dios y los dones del Espíritu mucho mayor. Pero a veces usamos los dones para golpear o para juzgar, y no usamos los dones para edificar. Entonces, si usted tiene un don, úselo para edificar, para levantar, para restaurar. Hay gente que tiene muchos dones, pero nunca ha tenido compasión por los más necesitados, y le da igual, sufra quien sufra, usted se lo pasa trayendo. Eso es no tener amor. Simplemente porque a veces las personas no son como nosotros, los vemos diferentes. Una persona y un corazón lleno de amor no busca al que ya vive bien, al que ya ha crecido, busca al que necesita más. La Biblia nos enseña que hay 9 dones. Es un estudio, ¿no le está gustando el tema para un domingo? Hay 9 dones y 9 frutos. Entonces, los dones son buenos, pero si nosotros no tenemos frutos, porque los frutos son la manifestación del amor que hay en nosotros. O sea, una persona puede ser muy espiritual, pero no tiene frutos, porque los frutos, cuando usted va al libro de Gálatas, creo que están los frutos del Espíritu. ¿Con qué comienza? Más el fruto del Espíritu es, aprendamos la Biblia, señores, lea la Biblia. ¿Qué es? Más el fruto del Espíritu es, ¿cuál lo encabeza? ¿Cómo lo encabeza? Digan fuerte conmigo: amor. ¿Dónde lo encontramos? En Gálatas capítulo 5, por el versículo 21 creo que está. 22, ya ve, ahí está. Dice, antes de eso vimos los frutos de la carne, o después de eso, antes, ¿verdad? Antes están los frutos de la carne. Y los frutos de la carne ya lo sabemos. ¿Usted se lo sabe? Bueno, no lo vamos a estudiar hoy, mañana. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y contra tales cosas no hay ley. ¿Cuáles son, iglesia amada, los frutos del Espíritu? Comienza encabezándolo el amor. Los dones del Espíritu, aquí Pablo habló de unos 2 de ellos, pero los podemos ver: hablar en lenguas, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra de fe, esos son los dones, los frutos, los dones del Espíritu. Pero los frutos del Espíritu están encabezados por el amor. Entonces, una persona que tiene amor va a experimentar y va a manar de su vida los frutos del Espíritu.
¿Se imagina cuál es el segundo que aparece ahí? Creo que hace como 2 años enseñé uno por uno de los frutos del Espíritu, creo. Está por ahí las enseñanzas. ¿Cuál es? Gozo. Una manifestación de una persona llena de amor siempre va a estar gozosa. Aún en los momentos difíciles, aún en los momentos críticos, pero cuando tienes un corazón lleno de amor y Dios está ahí, siempre va a haber gozo, paciencia, paz. No andar peleando con todo el mundo, reclamándole a todo el mundo. Hay personas que no aguantamos nada, nos ponemos los guantes rápido. ¿Cuántos saben aquí que se ponen los guantes rápido? Le hace falta amor. Dígale a su hermano, si es de los que andas peleando y reclamando de todo, es porque te hace falta amor, mamita, papito. Te hace falta amor, necesitas amor. Y qué mejor ahorita que hay globos y flores en la tienda para hablar del verdadero amor que la iglesia necesita. La iglesia no necesita un globito, la iglesia necesita al dador de la vida, que es Cristo Jesús, y dejar que los dones, los frutos del Espíritu comiencen a gobernar nuestra vida. Entonces, la primera cosa que Pablo dijo: puedo tener todos los dones y hacer todo esto, pero si no tengo amor no va a funcionar. Segunda cosa que podemos ver en el verso 2, lo que Pablo dijo en el verso 2, ¿lo tiene ahí? Todavía tiene la Biblia abierta ahí, ¿va? Él habló, y a este punto lo vamos a llamar el entendido. Él habló de 3 tipos. Él habló diciendo que lo primero era, ahí en el verso 2 dice: si tuviese profecía. Wow. O sea, tuviese el don de la profecía. Es lindo profetizándole a todo mundo, o sea, bendiciendo, porque la profecía no es para destruir. La profecía verdadera que viene del Padre Celestial viene para edificar, para sanar, para corregir, para levantar. Por eso cuando a usted le dan una profecía ahí: te vas a morir, o tu mujer te va a traicionar, rechácela, porque esa no viene del Espíritu, esa viene de la carne. La profecía siempre va a ser para corregir, para instruir, para enseñar con amor. A veces la gente, como vuelvo y le repito este punto, a veces nosotros confundimos lo que es amor con religión, con criticar, con señalar, y queremos que la gente se restaure y se levante cuando le sacamos toda la lista de pecados. Y a veces la gente no necesita saber lo que ya sabe que está haciendo mal. La gente necesita una muestra del amor del Padre, que así como Él entregó su vida por nosotros, aún siendo pecadores y medios, que habíamos unos aquí, ¿verdad que sí? 1 y medio. ¿Cuántos eran pecadores 1 y medio? Ustedes no, ¿eh? Ustedes son santos. Nos pasábamos de pecadores. Él nos amó. Él nos amó. Entonces vuelvo al verso. Pablo dijo: si tuviese profecía y fuera tan entendido que entendiera todos los misterios. Así como la gente que, wow, qué sabiduría. Hay gente así, mi respeto. Por eso yo siempre, cuando me paro a predicar aquí, yo le digo: hoy no, aquí sentados hay buenos predicadores. Hay excelente gente que es elocuente, que habla bien, que habla fino y que podría trazar la palabra de una manera excelente. Pero ¿por qué no es el pastor y por qué no está predicando? Será por sus frutos y por su falta de amor. Aclaro, yo no estoy aquí porque sea wow, la mejor. La misericordia de Dios. ¿Ok? Entonces vea, Pablo dijo: tuviera entender todos los misterios y toda la ciencia. Tuviera muchas cosas. En la primera parte del versículo podría tener muchas cosas. Wow, qué sabiduría humana, qué entendimiento, discierno la palabra, entiendo la palabra, tengo todo, pero me hace falta algo, que es el amor. El amor. Yo creo que esto ya lo dije, hace como un par de años mi hija me regaló una cadenita y una cosita que traía, y cuando me puso a ver lo que había adentro, la podía ver, y lo que había dentro, se veía dentro, era amor en todos los idiomas del mundo.
¿sí? Porque la palabra amor existe en todos los idiomas del mundo, porque es la esencia de Dios. Y Dios es el creador de este universo y el dador de la vida, y Él quiere salvar a todos. Entonces, iglesia, podemos tener todo esto, pero no tenemos amor. Lo disfrazamos. Yo recuerdo, hoy ando como contando mis historias, ¿verdad? Dicen que cuando uno ya se está haciendo viejito, cuenta historias. Recuerdo en el 98 cuando me ungieron y me enviaron a abrir la primera iglesia. Yo empecé a predicar y a abrir la primera iglesia en el 98. Hace 30 y ¿qué? 30 y no sé cuántos años. Ya casi 30, 27, 28, ya perdí la cuenta. Fui a un pueblo de Arizona, pero en ese pueblo todas las iglesias que habían eran muy religiosas, difícil. Y yo empecé a predicar, un día le cuento la historia, pero empecé a predicar y un día fui tocando puertas, evangelizando. Un día fui y toqué una puerta y era la casa de unos pastores, de la esposa del pastor, porque la gente religiosa no cree que una mujer puede ser una pastora, ¿verdad? Empezando por ahí. Entonces me abrió, me saludó, pero después se enteró lo que yo estaba haciendo. Y por la religión, bueno, para no hacerle larga la historia, me empezaron a perseguir la gente religiosa. Llegó un punto, yo era una jovencita, y aclaro, todavía lo soy. Te tengo que sacar del que se me pone así. A veces se me pone así tenso, ¿ah? Tenía 23 años en ese tiempo. Y me empezaron a perseguir. Me fueron a buscar para golpearme en representación de la religión y del amor, según. Y su punto era que yo, por ser mujer y por ser tan joven, no debía de predicar el evangelio. Mientras que mi trabajo era salvar, predicar el evangelio y traer almas al Señor. Levanté una iglesia ahí, pero fui tan perseguida. Esa gente religiosa me hubiera podido unir a ellos para ganar almas, pero la religión y la falta de amor hace que te persigan, hace que te destruyan, hace muchas cosas. Por eso, iglesia, es importante tener amor. Vamos a ir al otro porque ya se me está acabando el mundo. El tiempo. Solo ver si usted estaba pendiente. Entonces, el tercer tipo, o la tercera cosa que aparece acá en el versículo que estamos leyendo, en el verso 2, es: si tuviera toda la fe. Fíjese que es interesante, porque la palabra del Señor nos enseña y dice: si tuvieras fe como el grano, del tamaño del grano de una mostaza, un puntito, fueras capaz de echar fuera, de decirle a esta montaña, a este monte, muévete, y este monte te obedecerá, con un poquito de fe que tengas. Y Jesús, hablando con algunas personas y describió niveles de fe bien altos. Por ejemplo, de la sirofenicia, Jesús dijo: no he visto tanta fe en Israel. Del centurión que fue a buscar sanidad para su sirviente, dijo: hay tanta fe, hay niveles de fe bien grandes. Pero el apóstol Pablo, hablando y mezclándolo o comparándolo con el amor, tuvo este nivel de decir que aunque yo tuviera esa fe que arranca las montañas y que las mueve para otro lado, si no tengo amor, ahorita se mueve la mega fe. Y mire, por favor, no me malinterprete que la fe no es importante. La fe es importante. Sin fe, dice Hebreos, es imposible agradar a Dios. O sea, si usted no tiene fe, no puede agradar a Dios. Sin fe no se puede hacer nada. Con fe, cuando los discípulos están tratando de echar fuera o de liberar a un muchacho,
Jesús les dijo: ustedes no lo pueden hacer por su poca fe, necesitan tener más fe. La fe es importante para el evangelio, pero sin amor se hace vacía. No hay sentido. Entonces necesitamos tener ese verdadero amor. Yo sé que usted ama porque usted está aquí, pero queremos ir a otro nivel de entender cuál es el verdadero amor. Entonces por eso el verso dice: si tengo todo esto, ¿ok? Y si tuviese toda la fe del mundo, que le pudiera yo decirle a este monte: trasládate, haz esto, haz el otro, a este muerto, resucítate, pero no tengo amor, no voy a hacer nada. Dígale a su hermano: ¿cuánta fe tenés? Es buena tener fe. Fíjese que a veces cuando tenemos muy buena fe o mucha fe, nos dedicamos a juzgar a otros. Vemos a gente que está pasando decadencias, enfermedades, está pasando situaciones económicas, situaciones difíciles en su vida, familiares o lo que sea. Y a veces cuando nos creemos con la mega fe, juzgamos a estas personas porque no tienen fe para sanarse. No sabemos por qué no se han sanado. No es porque no tengan fe. Y a veces nos juzgamos: sabes que este no tiene fe, este no tiene fe, y juzgamos así. Pero no entendemos, eso es otro tema. Pero el punto es que a veces pensamos que solo la fe y no tenemos amor. Mientras juzgamos a alguien porque no se ha sanado, porque no tiene fe, o porque económicamente la está pasando, porque está pasando una crisis en su vida, la juzgamos porque no tiene fe, lo único que estamos mostrando es la falta de amor en nosotros. ¿Sí? Porque si tuviéramos amor, no juzgáramos a esa persona, nos pongamos a ayunar, a orar y a ayudar a hacer algo para que esa persona se levante en vez de criticarla. Amén, aleluya. Deme unos minutos, tengo que terminar por acá. Y luego, en el último verso de los que leímos, que es el verso 3, ¿verdad? Donde Pablo dice esto le podríamos llamar el caritativo, que todo siempre anda tratando de dar y piensa que con eso es suficiente. Dar es bueno, por favor. No deje de dar, no deje de ser caritativo, pero no es lo único que necesitamos. Fíjese cómo Pablo lo describe: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. A veces la gente dice: yo con que ayude, yo con que dé, con eso es suficiente. Dios está pidiendo otro nivel de nosotros. Dice: yo puedo dar todo a los pobres y aún puedo entregar mi cuerpo, pero si no tengo amor, no me va a servir de nada. Entonces iríamos al punto 5, ¿verdad? O a la tendencia 5, que es el sacrificado. ¿Cuál es el sacrificado? El que pobrecito yo siempre lo estoy haciendo. Solo yo cargo los instrumentos, solo yo limpio los baños, solo yo y solo yo, el que siempre se sacrifica por todos. Solo que Pablo dijo: me entrego, pudiese entregarme, pero señores, así podamos hacer todo, si no tenemos amor. ¿Qué dice el verso? Si no tenemos amor, dígalo usted. O sea que ahí podríamos entender lo que la palabra del Señor dice: que podemos tener todas las obras que fueran posibles, pero si no tenemos fe, dice que la fe sin obras es muerta, y las obras sin fe también. Yo podría entonces entender, y juntando esto, puedes tener obras, puedes tener fe, pero si no tienes amor, te vuelves un homicida. Con esto vamos a terminar. ¿Por qué nos volvemos un homicida? Porque en Primera de Juan, capítulo 2, por ahí por el verso 9, no lo vamos a leer, dice: el que no ama a su hermano vive en muerte y se vuelve un homicida. El que aborrece a su hermano se vuelve un homicida. Y sabéis, dice entonces la palabra, que ningún homicida tiene parte en el reino de los cielos. A mí me gusta. ¿Ya se aburrió? A mí me gusta disfrutar lo que la palabra de Dios dice y aprender. Oiga, a veces para nosotros decimos: me cae mal y no le voy a hablar. Y estamos llenos de resentimiento y de falta de perdón. Véngase al retiro para que se sane, pero si se puede sanar hoy, de una vez. No espere el retiro.
el que no ama a su hermano está en muerte. Todo el evangelio al final está en amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, y a tu prójimo. Ahí se definen los 10 mandamientos. Dice que si no amas, vives en muerte y te vuelves un homicida si no amas a tu hermano. Y los homicidas no entran al reino de los cielos. Qué tremenda es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene que ver con el amor. Le leo primera de Juan capítulo 3 versículo 2. Deme 5 minutitos y termino, porque dice así: amados, ahora sabemos, ahora somos, aquí está, amados, ahora somos, leámoslo juntos para que ya termine rápido. Amados, ahora somos, ¿qué? Hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Oiga, qué tremendo, ¿verdad? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Veremos la esencia del amor cuando Él se manifieste. Primera de Juan capítulo 4, no sé si leímos esto el viernes, pero se lo voy a leer. El amor es la plenitud de Dios. Y cuando ¿cómo podemos ser tan fríos e indiferentes y no recordar todo lo que Él ha hecho por nosotros? Vea lo que dice el capítulo 4, verso 17 de Primera de Juan. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Qué demanda y qué responsabilidad. ¿Se da cuenta? Como Él es, el Señor manaba amor. Jesús caminó en la tierra con amor. Hay seres humanos a veces que están tan llenos de resentimiento, de odio, tratando de destruir la obra de Dios, como dije hace un momento, de destruir a personas que le están sirviendo al Señor. Gente que a veces se va hablando tan mal, queriendo destruir la imagen de la obra de Dios, y piensan que de esa manera aman. Tarde que temprano, si me ves a ver y lo hiciste, bueno, Dios te bendiga y te amamos. Pero a veces hablamos tan mal de la obra de Dios y nos vamos tratando de destruir la obra de Dios y diciendo que amamos a Dios. Nadie que trata de destruir la obra de Dios ama a Dios, señores. Nadie que trata de destruir una familia, que destruye una joven, destruir un niño, destruir un ser humano, puede pretender amar a Dios. No. Es una de las cosas que yo no puedo entender, y yo quiero ver un día el rostro de mi papá para decirle: ¿por qué? ¿Cómo podemos vivir sin hablarnos? ¿Cómo podemos mantenernos enojados y peleados en casa inclusive? Cómo la mamá no se habla con la hija, cómo el hijo no se habla con el papá, cómo se llevan de mal. Yo a veces me quiero enojar, fíjese, en mi casa con mi hija. Digo, para que sienta, no le voy a hablar, pero no puedo estar ni 5 minutos porque digo, ¿dónde está el verdadero amor? Ahí voy. ¿Te puedo hacer un jugo? ¿Te puedo cocinar? Mira, te traje una flor, o mira, te traje esto, porque digo, no puedo estar enojada. Y las madres y los padres tenemos razón a veces de enojarnos y de dan ganas de, ya sabrá. Pero con amor las cosas se hacen diferentes. Si tiene a su marido al lado, dígale: te amo. No me voy a enojar otra vez. Comprométase. Aquí aproveches. No vivo contigo soportándote, voy a vivir contigo amándote. Acuérdese las características de los últimos versículos. No lo vamos a leer, lo vimos esto en los últimos versículos del Primera de Corintios, los vimos el viernes. Si usted quiere, vea el mensaje, por favor. Los vimos el viernes, donde los significados del verdadero amor. El amor no es envidioso, no es jactancioso, no busca lo suyo propio, no tiene envidia, todo lo puede, todo lo soporta, todo lo aguanta. El amor es así.
Y ahora sí, Efesios capítulo 3, 17 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en ¿qué? No lo tiene, ¿verdad? Se lo dije muy rápido. Efesios 3, 17. Como se me quedó así, lo voy a dejar que lo busque porque con esto termino. Para que habite ¿quién? Cristo por la fe. Esto es lo correcto. Cristo habita por la fe en nosotros, en vuestros corazones, a fin de que arraigados, bien cimentados, bien agarrados en amor. Oiga, en amor. Verso 18 dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Está hablando del amor, de los misterios de Dios. ¿Cómo nosotros podemos comprenderlo y entenderlo? Cuando estamos arraigados y bien cimentados en el amor. De lo contrario, pura palabrería. Y el verso 19 dice: y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de la plenitud de Dios. Qué bonita la palabra. Todavía usted no se ha cansado, porque dicen que después de cierto tiempo ya no me capta. Hay tres cosas importantes. Primero, necesitamos cimentarnos y arraigarnos en el verdadero amor. Y después dice que cuando conocemos el amor de Cristo, excede todo conocimiento. Puede ser el hombre más sabio humanamente hablando, profesionalmente hablando, pero si no tienes amor, no funciona. Puede ser el mejor cantante, el mejor servidor, el mejor profesionista, la mejor persona, la más elocuente, pero si no tienes amor, no pasa nada. Porque necesitamos, dice que el amor de Cristo excede todo conocimiento, para que nosotros seamos llenos de la plenitud de Dios. ¿Cuál es la plenitud de Dios? Amor. Póngase de pie, por favor. Si no, yo le sigo predicando. Y como hace un rato le estaba leyendo de le estaba diciendo, pero no me lo supe bien de memoria, se lo voy a terminar leyendo. El verso que dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Esto es primera de Juan capítulo 3, verso 14. Con esto estoy terminando. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en Dios. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida. ¿Por quién? Por los hermanos. Fíjese que no dice pongan su vida por mí, dice pongan su vida por sus hermanos. Es tiempo de dejar de andar peleando, fíjese. Es tiempo de entender esto. Es tiempo de andar juzgándonos. Es tiempo de empezar a practicar el verdadero amor. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo puede morar el amor de Dios en una persona que es tan fría, tan indiferente? Tendría que ser una tercera parte, porque ya se me acabó el tiempo. Hijos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hechos y de verdad, dice el verso 18 de primera de Juan 3, 18, para que se le quede. El apóstol Juan dice: hijos míos, hijitos míos, para ver si así se les queda con amor. Hijitos míos, no amen solo de palabras. Eso quiere decir que no solo te amo, hermano, y te vas para atrás y le metes un espadazo atrás. O te amo, hermano, y sales criticándolo. Dígale a su hermano, no funciona así.
te amo es algo muy valioso. Por eso Juan terminó, bueno, no terminó, no era el último versículo, pero Juan lo escribió diciendo: hijitos míos, no amen solo de palabras. Decir te amo es muy fácil. En San Valentín todo mundo dice te amo. En los restaurantes donde usted fue a comer anoche, por eso llegó tarde hoy, miraba letreros donde todo decía te amo, Happy San Valentín Days, así como sea se diga, y en todo ahí rojito, y para que usted se tome la foto, y todo nice, todo bonito. Pero no se trata solo de palabras, ni solo de lengua, sino de hechos y de verdad. El verdadero amor se muestra así. ¿Cómo? Perdonando de verdad. No solo amando a los que nos aman, sino perdonando de verdad. Viviendo con un corazón limpio, con un corazón puro, amada iglesia. Cierre sus ojos. Mientras termino diciéndole esto, oremos un momento. Amor no es venganza, no es ser vengativo. Cuando venía en el camino venía pensando en Jonás y dije esto, no lo puse en mis notas porque lo venía pensando cuando venía. Dije esto: ¿cuánta gente actúa con el espíritu de Jonás? ¿Cuál es el espíritu de Jonás? Jonás fue enviado a Nínive para dar una advertencia que iba a ser destruida, pero Nínive no fue destruida porque la misericordia de Dios se manifestó a través del arrepentimiento que ellos tuvieron. Y Jonás se enojó tanto porque Dios no destruyó. A veces muchos seres humanos actuamos con el espíritu de Jonás. Queremos ver la destrucción para que se cumpla nuestra palabra. Si estás actuando, si hay alguien que me está viendo o va a ver este mensaje o está aquí y estás actuando con el espíritu de Jonás, que has estado esperando que esa persona se destruya porque te hizo daño, que esa persona se acabe porque te lastimó, porque te hizo daño, hoy te digo, es tiempo de arrepentimiento y es tiempo de empezar a amar con el verdadero amor. La Biblia describe que en medio de su venganza, de su coraje, de su resentimiento que tenía Jonás, porque Dios no destruyó a Nínive, porque él quería que su palabra se cumpliera. El sol calentó tan fuerte. Usted puede leer el libro de Jonás y ver su historia. El sol calentó tan fuerte que quemó la cabeza de Jonás. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que esto no tenga que suceder. ¿Cómo desearle el mal a un ser que es creado a la imagen de Dios?